El tema de la predicación es ministrando sin Dios. La tragedia de los hijos de Elí. Ministrando sin Dios, la tragedia de los hijos de Elí. ¿Ok? Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Tiene como título, desde el versículo número 12 al 36. ¿Ok? Tiene como título, el pecado de los hijos de Elí. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande de delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, preste mucha atención, y cómo dormían los hijos de Elí, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, Elí les dice a los hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto? ¿No me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le elegí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemase incienso y llevasen efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos? Preste mucha atención. Y has honrado a tus hijos. Es un llamado de atención de Dios a Elí. Dice: y has honrado
a tus hijos, dice, y has honrado, más que a mí, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos, y llenará tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, sea usted glorificándose en esta preciosa mañana. Padre, gracias por la vida de mi hermano Estrada que está aquí, Señor. Gracias porque lo has traído, mi Dios, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, Dios bendito de la gloria, Señor, ministra nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Y sea usted, Señor, dirigiéndome, Padre amado, en todo. Poniendo sus palabras claras, palabras fáciles de comprender, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que este mensaje nos haga hacer conciencia, Señor, de lo que usted, mi Dios, espera de cada uno de nosotros, Señor, por el privilegio que nos ha dado de ser llamados hijos suyos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entenderla, a retenerla y sobre todo a vivirla y a compartirla con los demás, Padre. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, mis santos hermanos, cuando nosotros vemos, estamos en 1 Samuel, hermano Estrada, 1 Samuel capítulo número 2, del versículo número 12. En esta primera parte le he puesto por nombre, el privilegio espiritual no reemplaza la santidad. El privilegio espiritual no reemplaza la santidad. Mis amados hermanos, lo que pasó en aquel tiempo con los hijos de Elí y sus hijos, es algo que está pasando en estos tiempos finales. ¿Cuál es, pastor? De que muchos líderes, pastores, le están dando cargo a sus hijos que no se merecen. Cargo a sus hijos que porque es el hijo del pastor, que porque es la hija del pastor, le dan cargos cuando estos jóvenes o estos hijos no tienen la capacidad, la sabiduría, el amor, no tienen la madurez suficiente para asumir esos cargos. Entonces, en esta primera parte le he puesto el privilegio espiritual, como digo, no reemplaza la santidad. Dice el texto, si usted ve el versículo número 12, lea conmigo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Como acabamos de leer, mis santos hermanos, estos dos jóvenes eran
sacerdotes. Eran personas que servían en el tabernáculo de reunión, en lo santo. Estos jóvenes servían en lo santo, en las cosas sagradas de Dios. Pero dice claramente que estos hombres eran impíos. O sea, así como muchos hoy cantan bonitas alabanzas, pero su corazón está lleno de codicia, está lleno de envidia, de soberbia, o predicadores también, asimismo, y es una verdad, mis amados hermanos, que con dolor lo digo, asimismo, en aquel entonces, mis santos hermanos, los hijos de Elí, ellos ministraban, servían, hermanos, en la casa del Señor, en el tabernáculo de reunión, donde iban los santos a escuchar la palabra del Señor, pero estos hombres eran impíos. Su corazón no era recto ante los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Y la Biblia lo revela claramente. Y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Pero quién los puso ahí? Pues su padre Elí. Su padre Elí fue quien los puso a ellos allí. Y eso es un daño. Porque Elí fue, en pocas palabras, tuvo mucha culpa en que estos hijos hayan tenido su trágico final. Porque si Elí conocía muy bien a sus hijos y no estaban ellos capacitados para ser sacerdotes, para ministrar en lo santo, Elí no tenía por qué haberles dado ese privilegio. Pero como muchas veces, y lo vemos también en la Biblia, ya lo vamos a analizar, muchas veces hacemos de nuestros hijos ídolos. Ídolos. Hay muchas iglesias que hoy en día son familiares. El papá es el pastor, la mamá, la esposa es la pastora, el hijo es el pastor de jóvenes, la hija, la directora de las alabanzas. Pero no tienen un corazón que le agrada a Dios. No tienen un corazón que sirva para servir. Hoy en día muchos quieren servir. Hoy en día muchos quieren micrófonos. Hoy en día muchos quieren púlpitos. Hoy en día muchos quieren reconocimiento, ser vistos. Pero su corazón no es recto delante de Dios. Le falta conocimiento de Dios. Y entendiendo esto, de que no se trata de saber toda la Biblia, aunque sí es muy importante conocer la palabra de Dios, sino entendiendo esto, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eran personas que no tenían temor a Dios. Estos dos muchachos eran sacerdotes. Estos dos jóvenes estaban en el tabernáculo. Estos dos jóvenes conocían todos los rituales que se hacían en el tabernáculo. Sabían cómo hacer un culto, sabían todos los coritos, sabían cómo hacer un culto al Señor. Ellos sabían muy bien, pero algo no tenían ellos. Tenían el conocimiento de todo eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos nacieron ahí, hermanos. ¿Ah? Crecieron en el templo, crecieron allí, conocían los rituales, pero algo no tenían: conocimiento de Dios. Conocimiento, sabían hablar, eran elocuentes, pero no tenían conocimiento de Dios. Y hablando en la actualidad, mis santos hermanos, estar en la iglesia, tener un cargo, moverse en cualquier área de algún servicio, en un ministerio, no significa tener una relación con Dios. Muchos han relacionado eso, de que porque estoy en el ministerio evangelístico, estoy calmando mi conciencia, porque estoy viviendo de una manera
que no le agrada a Dios, pero porque estoy en el ministerio evangelístico o estoy sirviéndole en el púlpito o en una iglesia, muchos creen que están agradando a Dios. ¿Mm? He ido a iglesias, y con tristeza lo digo, iglesias donde hay dos púlpitos, un púlpito en el altar y otro púlpito abajo. Ese púlpito de abajo, yo no lo sabía, pero ese púlpito de abajo es para que sirvan en la iglesia gente que está en desorden, o en fornicación o en adulterio. Entonces, entendiendo esto, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que si Dios nos da un privilegio, tenemos que hacerlo con amor y con temor y con temblor. ¿Mm? Ellos fueron puestos por el hombre, y como fueron puestos por el hombre, ellos querían agradar al hombre. No querían agradar a Dios, ellos en sus corazones, lastimosamente. Ofni y Fines no supieron valorar lo que habían recibido. No supieron ponerse a la altura, o mejor dicho, no supieron, ¿cómo se dice? Proceder a la altura del cargo que ellos tenían. Por favor, acompáñame a Jeremías 9:3. Jeremías, capítulo número 9, versículo número 3. Es algo que está pasando en estos tiempos, iglesia. De aquí vamos a comenzar una serie que se llama El Evangelio. Bueno, vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. Hicieron sus lenguas, dice claramente, hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Comenzaron ellos, como yo soy sacerdote, yo puedo hablar, decir lo que se me venga en gana. Hicieron que su lengua lanzara mentiras. Ellos comenzaron a lanzar mentiras, a enseñar mentiras, entonces ya no estaban predicando la verdad. Así como muchos en estos tiempos. Por eso es que, mis hermanos, el Señor Jesús fue enfático y muy, ¿cómo es la palabra? Hizo mucho énfasis en que no se trata solamente de decir Señor, Señor. Porque el Señor Jesús, que conoce la mente y el corazón, les dijo a aquellos que lo habían escuchado, aquellos que Él les había dado el privilegio de ministrar, les dijo, tengan mucho cuidado. Mateo 7, 21 al 23 dice, no, dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Buenos días, John. Hola, Jonathan. Bueno, Jonathan, Dios le bendiga. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Estamos haciendo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ofni y Fines, ellos pensaban que porque estaban en el templo y hacían lo que ellos hacían, ellos pensaban que estaban bien delante de los ojos de Dios. Y les digo una cosa, mis santos hermanos, este es un mal que está sucediendo, porque estamos viviendo los posteriores tiempos, que está pasando con líderes. Ellos eran líderes. Hoy muchos pastores, hermanos, si usted ve las estadísticas búsquelas, usted va a ver, hermano, de que
muchos pastores, líderes, están dando mal testimonio en el mundo entero. ¿Mm? Ya se están volviendo piedra de tropiezo, y lo que más hay en este mundo, mis santos hermanos, son gente así. Gente que no tiene temor de Dios. Gente que abusan de el cargo que Dios le ha dado o que otro hombre le dio. Abusan para enriquecerse, para lograr sus deseos, sus planes, sus proyectos. Jesús les dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué cosa? Profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué le va a declarar el Señor? Mas yo le declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo le pregunto, estamos en 1 Samuel, capítulo número 2:12. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Ofni y Fines eran hacedores de maldad, que ministraban en el templo. Ellos ministraban en el templo y todo el mundo los decía mi sacerdote. ¿Ah? Eran lujuriosos, veían a las hermanitas que les gustaba, iban y las seducían. Yo soy aquí el hijo del pastor, pues, ¿me entiendes? Vente para acá conmigo. Y se las llevaban y tenían relaciones sexuales con una, con otra, con una, con otra. Y eso pasa, hermano. Es una realidad que eso pasa. Estamos viendo los tiempos finales, hermano. Cristo viene. Estas cosas suceden, hermano. Están sucediendo ahora mismo en la actualidad. No nos podemos hacer de la vista gorda de que no. Sí, esto está pasando. Lo que estos hombres malvados hicieron hoy en día se está replicando con mucha más fuerza. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué se está replicando eso? Porque vamos, como estamos viendo, ¿lo tiene? Ese hermano, ¿dónde está? Bueno. Ok, lo tiene. Entonces, vemos claramente de que estos, 1 Samuel, ¿no? 2:12, una vez leámoslo. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué es un hombre impío? Un hombre malo. Eran hombres malos. ¿Ah? Impío es una persona mala, depravada. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Pero dónde estaban ellos? En el templo. Ellos eran los sacerdotes. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Mire, esto es tremendo. ¿Por qué vamos a empezar a arrancar con este tema para hablar sobre el Evangelio? Porque mucho estábamos viviendo, hermano, lo que está pasando con la iglesia en estos tiempos mundialmente, donde lo que más hay, malos testimonios, es por falta de conocimiento acerca del Evangelio. ¿Se me está captando? Entonces, vamos a leer. Entonces, sigamos leyendo. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando, dice ahí, que cuando alguno ofreciera sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, dice, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. O sea, estos dos muchachos, los Ofni y Fines, tenían unos siervos. Tenían, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Tenían mayordomo, llamémoslo así. Tenían siervos. Y ellos le mandaban, cuando alguien traía una ofrenda para Dios y le iban a quemar, ellos le habían preparado un garfio de 3, como una, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es eso? Como una, eso que los barcos ponen como un ancla de 3 ganchos, y cuando el que iba a ofrecer el sacrificio llevaba la ofrenda, venía, esto es parte de muchachos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Estos de aquí mandaban a sus siervos, mira, ese lleva como un buey ahí, ¿me comprende? Anda y métele el garfio y todo lo que saque será para mí. O sea, ellos inventaron eso.
¿Sí me van a entender? Ellos dijeron, no, yo quiero de esa carne. Y esa carne era para ofrecerla a Dios, ¿me entiende? Y la persona iba ahí con su perol, ya con el buey, con el carnero hecho pedazo, ¿me van a entender? Porque así lo hacían. Pero estos sacerdotes mandaban a sus siervos a que metieran el garfio y ¡fum! Todo lo que jalaban con ese garfio era para ellos. ¿Ah? Lea conmigo. Versículo número 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. ¿Sí ve? Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Pregunto, ¿Dios había mandado a hacer eso? ¿Dios había mandado a hacer eso? Hermano, Dios no había mandado a hacer eso. Claro. Ahora, si Dios no mandó a hacer eso, ¿cómo se llama esa acción? Un sacrilegio. ¿Me van a entender? Eso se llama un sacrilegio. Ahora, la segunda parte de esta predicación le he puesto, Dios toma en serio el abuso de lo sagrado. Dios toma en serio, ¿qué cosa? El abuso de lo sagrado. Siga leyendo, por favor. Dice, ¿dónde me quedé? Y lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a asilo. La gente llevaba su ofrenda, ¿me entiendes? Y estos, como no tienen temor de Dios, anda y métele el garfio y todo lo que coge el garfio, eso es para mí. De parte de Dios lo tomo. ¿Me comprende? Eso era un sacrilegio. Eso no se podía hacer. Siga leyendo. Dice, entonces, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida. Ellos iban así, imponentes. ¿Sí me van a entender? Ellos iban imponentes, mandados por Ofni y Fine. El siervo iba imponente. Dame carne, esa carne que vas a ofrecer, dame para darle al sacerdote. Iban imponentes ellos. Siga leyendo, dice, dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. 16. Y si el hombre, o sea, el que iba a sacrificar, dice, y si el hombre le decía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él le respondía, o sea, el siervo de Ofni y Fines, decían ellos, no, sino que dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Sí lee? ¿Sí lee? ¿Está leyendo? ¿Ah? Ahora, ¿qué pasaba, mis santos hermanos, con esta acción? Dice, como usted leyó anteriormente, que ellos hacían con todo israelita que iba a hacer las ofrendas, que iba a hacer su sacrificio. Con todo el que iba, estos dos muchachos, ellos hacían eso. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasaban? Todos los que iban a llevar la ofrenda, el sacrificio, todos ellos sabían que ese animal era sagrado. ¿Me hago entender? Pero estos dos hijos, ¿qué hacían? Un sacrilegio. Por ende, ¿qué sucedió? La gente comenzó a perder el temor a Dios. La gente comenzó, dice, pero si estos sacerdotes cogen de ahí, ya al final también dejémonos una parte de nosotros y no quememos. ¿Sí me hago entender? La gente comenzó, los israelitas comenzaron a perder el temor a Dios. Dios toma en serio el abuso de lo sagrado, mis santos hermanos. Amén. Ellos robaban, ¿o no era un robo? Claro que ellos robaban. Ellos robaban las ofrendas, Ofni y Fines. ¿Y qué más? Ellos despreciaban el sacrificio del pueblo. Despreciaban el sacrificio del pueblo. Tenían en poco lo que el pueblo con tanto amor iba a hacer para Dios. Cuando alguien en el ministerio, mis santos hermanos, hablando de la iglesia de hoy, usa el púlpito para beneficio personal, porque hoy en día es costumbre, bueno, etcétera de cosas, no es un error leve,
Muchos hermanos, hay pastores, iglesias, no son iglesias, son cuevas de ladrones, donde todo lo que hacen es para recaudar fondos, que para él, que para el pastor, que para este. ¿Me van a entender? Eso no es un error leve. Algo que Dios dice, no pasa nada. No, no, no. Esa gente con el pasar del tiempo va a ser disciplinada por Dios. ¿Ah? Porque ¿sabe qué pasa? Tomar el púlpito, coger la palabra de Dios para enriquecerme, eso no es algo que Dios dice, te estás enriqueciendo con mi nombre, tranquilo, no pasa nada. No, no, no. Eso se llama profanar lo santo. ¿Mm? Eso es lo que hicieron estos muchachos. ¿Mm? Por favor, acompáñenme a Malaquías 1, 6 al 8. Esto ya lo hemos leído. Malaquías, capítulo número 1, del 6 al 8. Quien lo tenga, ayúdeme, por favor. El hijo honra al padre Ajá. y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ok. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos con Dios? Menospreciando el santo nombre, o tenían en poco a Dios. Como muchos pastores dicen así, cuando no tienen conocimiento y alguien les quiere corregir con la palabra del Señor y no quieren aceptar, dicen así, yo soy el pastor aquí y aquí se hace lo que yo digo. Muchos dicen. ¿Mm? Muchos, mis amados hermanos, muchos pastores hacen eso. Aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el pastor aquí se hace lo que yo digo. No, error. En la iglesia, ¿quién es la autoridad en la iglesia, mis amados hermanos? ¿El pastor o la palabra de Dios? En la congregación, ¿cuál es la autoridad? ¿El pastor o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. En la iglesia, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y si el pastor se somete a la palabra de Dios, entonces está bajo autoridad. Allá afuera, esos de la cobertura apostólica son los que ellos toman esto, pero lo ponen, lo direccionan hacia un hombre. Ellos dicen, bueno, tú eres pastor, sí. ¿Y quién es tu cobertura? ¿Sí o no? Dicen así, ¿quién es tu cobertura? Y si uno le dice, ¿sabe qué? Mi cobertura es Cristo. Ellos dicen, sí, ya, él es nuestra cobertura en los cielos, pero aquí en la tierra, ¿quién es tu cobertura? ¿Se ha escuchado? Porque dicen así, porque para tú estar bajo autoridad, para tú tener autoridad, tienes que estar, ¿qué cosa? Bajo autoridad. ¿Se ha escuchado eso? Para usted tener autoridad, usted tiene que estar bajo autoridad. Y es verdad. Si el pastor está bajo la autoridad de la palabra de Dios, sometido a la autoridad de la palabra de Dios, entonces tiene autoridad. Pero esos del movimiento de palabras de fe carismático, ellos lo llevan a un hombre que le llaman apóstol. Entonces, yo soy, dice ese hombre, dice, yo el apóstol tengo que ser tu autoridad, porque si tú estás bajo mi tutela, entonces tú tienes autoridad. Y eso no es así. Un pastor, un ministro, tiene autoridad cuando está sometido a la máxima autoridad que es la palabra de Dios. ¿Mm? Cosa que no pasaba en ese tiempo y cosa que no pasa lastimosamente en muchos en estos tiempos. ¿Mm? Ahí como usted acabó de leer, el Señor le dice a los sacerdotes, ¿quiénes eran Ofni y Fines? Sacerdotes. Y siempre los sacerdotes fueron así. Porque ellos lo que tenían la tutela, ellos hacían como le daban la gana, los cultos los hacían un sacrilegio y Dios ya estaba harto de eso. ¿Mm? Y ahí en Malaquías le dice, el siervo honra a su amo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi temor, verdad? Y si pues yo soy señor,
A ver, no. ¿El hijo honra al padre? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy pues Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy padre, pues ¿dónde está mi honra? Algo así, ¿no? ¿O lo dije al revés? ¿Sí, no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sí, no? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Eso le hace un llamado de atención a los sacerdotes, a los que predican la palabra de Dios en este tiempo, mis santos hermanos. En ese tiempo y en este tiempo. ¿Pero por qué, mis santos hermanos, hoy muchos viven así? Porque no conocen el Evangelio. No conocen el Evangelio. No conocen el Evangelio, hermanos. No conocen. 1 Pedro 5:2. Ayúdenme, por favor. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 2. ¿Lo tiene? Por favor. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, el cual estáis. ¿Verdad? Entonces, 1 Pedro 5:2. Ok. Entonces, no podemos nosotros tener en poco la palabra del Señor, porque usted y yo estamos en la verdad. Ahora, siguiendo analizando la historia trágica de los hijos de Eli, vamos al versículo número, vamos a seguir leyendo pues. Entonces dice el versículo número 17, ahí nos quedamos. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De cuáles jóvenes? De Ofni y Fines, segunda de Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aleluya. Esta parte le he llamado el pecado oculto en el liderazgo afecta a todo el pueblo. Estos dos jóvenes estaban mal. Por ende, ¿qué pasaba? El pecado de ellos hizo que la gente perdiera respeto a Dios. Lo que Ofni y Fines hacían hizo que el pueblo de Dios, que los hijos del Señor, los que llevaban, los que tenían temor de Dios, que lo amaban a Dios, poco a poco vayan perdiendo, mis hermanos, el respeto a Dios. Porque ellos decían, bueno, pues si estos viven así, ¿qué tiene de malo que yo viva así? ¿Me van a entender? Es como hay iglesias donde, como digo, y quizás es un poco trillado esto y duro, hay hijos de pastores que no están bien ante los ojos de Dios, pero le dan los cargos. Hay unos que se han divorciado un montón de veces, otros que viven en fornicación, y el papá, o sea, el pastor de la iglesia, que no tiene temor de Dios, no pone a otro, porque otro le puede llamar la atención a él. ¿Me van a entender? Pero mi hijo no me va a llamar la atención, y mi hija no me va a llamar la atención. ¿Sí me van a entender? Entonces los pone a ellos, les da un cargo a esos jóvenes que no tienen un corazón recto delante de Dios, y eso pasa en estos tiempos. Ahora, aquí va. Entonces, los hermanitos dicen, oye, pero el hijo del pastor pasa con una hermanita, pasa con otra hermanita, se lleva a una, después viene con otra, y lo ve ahí, están tocando, tin, 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 o cantando, o predicando. ¿Me van a entender? Entonces los hermanitos dicen, oye, bueno, pues si ellos, bueno, si uno tiene temor de Dios, dice, yo me voy a este lugar, y se va a buscar un lugar donde haya gente que ame a Dios de verdad. Pero si no tiene conocimiento, dice, bueno, pues si el hijo del pastor vive así, ¿qué tiene malo que yo también viva así? Entonces, el ejemplo de estos dos jóvenes
hizo que el pueblo perdiera el temor a Dios. Esto es algo muy serio, mis hermanos. Es algo muy serio. Muy serio. Acuérdense, ¿tú has escuchado ese versículo que dice: ay de aquel por quien venga el tropiezo? ¿Se ha escuchado ese versículo? Cuando el Señor Jesús dice: no seáis piedra de tropiezo. ¿Ah? Es imposible que en este mundo haya tropiezo, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Y muchas veces no pensamos en eso, de que yo puedo ser piedra de tropiezo con mis acciones, con mis palabras, con mi proceder. Puedo ser piedra de tropiezo para otro. Estos jóvenes fueron un mal ejemplo, siendo autoridades en el tabernáculo para el pueblo del Señor. Qué tremendo. Acompáñame a Romanos 2:24, por favor. Entonces, ¿qué pasaba? De que, y usted lo busca, Romanos 2:24. O sea, estos dos jóvenes no cayeron solos. El mal ejemplo hizo que también cayeran más personas. ¿Lo tiene? Ayúdenme, por favor. Como está escrito, el nombre de Dios. Ajá. ¿Por causa de quién? De vosotros. ¿Quién es vosotros? Los que predicaban la palabra del Señor sin tener temor a Dios. O sea, hay personas que por su manera de vivir hacen que la gente blasfeme de Dios, hermano. ¿Sí me hago entender? ¿Ah? Hay pastores, líderes, jóvenes, hermanitos, que hacen que la gente de afuera blasfeme de Dios por su mal proceder delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? No pasa nada, yo soy un hijo de Dios, dicen yo soy una hija de Dios, no pasa nada. Y si alguien le llama la atención, no aceptan la corrección, sino que se ponen en una postura de dureza y dicen, tú estás mal, si yo soy el hijo del pastor. ¿Cuántos tienes tú en el evangelio? Tengo 10, yo tengo 25, ¿qué tú me vas a enseñar a mí? De para allá. Santiago 3:1, mis santos hermanos. Santiago capítulo número 3, versículo número 1. Como vemos, estamos viendo el tema de hoy, ministrando sin Dios. Ministrando sin Dios. ¿Sabe lo que es ministrar? Servir a Dios. ¿Ah? Sin Dios. Es lo peor. ¿Ah? La tragedia de los hijos de Eli. ¿Lo tiene? Ayúdenme, por favor. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Los que más, hermanos, muchos quieren es eso, liderazgo, ser visto, estar al frente, que la gente lo siga, pero su corazón no es recto delante de Dios. Y dan mal ejemplo. Acuérdese, el Señor mismo dijo, son ciegos, guías de ciegos. Si yo estoy ciego, los que me siguen a mí, ¿dónde van a caer? En el mismo hueco donde voy a caer yo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, examínate tú y la doctrina, porque de esa forma te vas a salvar tú y los que te escuchan. ¿Sí? ¿Sí me está conmigo? Es algo muy serio, muy importante. ¿Por qué? Sucede lo que sucede, porque, hermano, nos hace falta conocer el evangelio. Nos hace falta conocer el evangelio. La cuarta parte de esta predicación le he puesto por nombre, la pasividad espiritual también es pecado. La pasividad espiritual, ¿qué cosa? También es pecado. En este suceso que hemos leído, mis santos hermanos, en este pasaje de 1 Samuel, capítulo número 12 hasta 36, vemos, aparte de los hijos de Eli, vemos también la actitud, el comportamiento de Eli. Eli, ¿quién era?
era el líder que estaba allí en el tabernáculo. ¿Mm? Era el que decía, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser sacerdote. No, tú no, tú no. ¿Ya? Y él tuvo preferencia para sus hijos, sabiendo de que no tenían un corazón recto delante del Señor. Preste mucha atención. La pasividad espiritual también es pecado. Sigamos leyendo 1 Samuel, versículo número 22. Dice así, en el 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Sí lo lee? Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Como eran los hijos del pastor, llamémosle así. Hermanita, venga para acá. ¿Qué viene? Vengo a orar, vengo a ayunar. Ya ven, después para acá. Y se la llevaban por otro lado. ¿A qué? A tener relaciones sexuales. Dormían con una y con otra, con una y con otra. ¿Ah? Ahora, Elí, el padre, el líder de ese lugar, le llegó a los oídos, ¿qué cosa? Que sus hijos andaban haciendo cosas malas. ¿Mm? Elí escuchó, no tan solo por un testimonio, no tan solo por dos testimonios, sino por varios testimonios, mis santos hermanos, que sus hijos andaban haciendo cosas indebidas. ¿Está conmigo? ¿Mm? Acuérdense, la pasividad espiritual también es pecado. Y esto es donde muchos discrepan, mis santos hermanos, donde muchos dicen, no, si un hermanito es hallado en pecado, usted tan solo ore, hermano, y Dios le hará ver a ese hermanito de que está mal y se va a arrepentir solito. ¿Mm? Pero vemos que el Señor Jesús nos enseñó claramente que si vemos a alguien en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Llamarle la atención con amor y con espíritu de mansedumbre. ¿Mm? ¿Sí lee conmigo? Dice 23, el versículo número 23, 1 Samuel 2:23, dice, continuemos leyendo. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que es, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Sí lee, mi hermano? Continúe leyendo el 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces se le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire, Elí, ¿qué tenía que haber hecho con sus hijos al saber de lo que estaban ellos haciendo? ¿Qué tenían que haber hecho? Lo lógico, si Elí era un hombre temeroso de Dios, al momento de saber que sus hijos andaban acostándose con todas las hermanitas de la iglesia, ¿qué tenían que haber ellos, qué tenía que haber hecho Elí con sus hijos? Haber pegado un ayuno de 20 días por los hijos. Voy a pegarme un ayuno de 20 días por mis hijos para que mis hijos dejen de andar adulterando. ¿O qué? ¿Qué era lo que tenía que haber hecho Elí desde el momento que se enteró que sus hijos estaban haciendo lo que le desagrada a Dios, sirviéndole en la casa de Dios? ¿Qué tenía que haber hecho Elí? Tenía que haberlos estorbado como padre y como sacerdote. Él tenía que haberlos sacado de el servicio, del ministerio. ¿Sí me va a entender? Él tenía que decir, mira, esta es la casa del Señor, esto no es una payasada. Ahorita mismo se me quitan los vestuarios sacerdotes, me lo entregan. ¿Y sabe qué, hijo mío? En el nombre, les dejen de hacer esas cosas, porque algo malo les puede pasar, hijos míos, no hagan eso. ¿Me hago entender?
Solo que él solamente le dijo, no, hijo mío, no hagan eso. No hagan eso, hijo mío. Pero nunca los estorbó. ¿Ah? Nunca los estorbó. Y como nunca los estorbó, ¿a dónde fueron a parar? A la muerte. Porque si Elí los hubiese estorbado, miren, yo he conocido gente que ha tenido hijos, que yo los he conocido chiquititos, niños inocentes, he orado por ellos, y ya al crecer, los hijos han tomado malos caminos, y los hijos de estas personas llevaban drogas, llevaban armas, a ocultar a su casa, a la casa de los padres. Y ellos permitían que sus hijos llevaran drogas, llevaran armas a esconder ahí. ¿Mm? Un día yo le llamé la atención a un padre y le digo, lo que tú estás haciendo está mal. Yo le dije así. Tú estás haciendo que tu hijo tenga un mal destino. ¿Sí me está entendiendo? Pero él me dijo, ya todo bien, pastor. Todo bien, pastor. Me dijo él. Como nunca lo estorbó el hijo se volvió cada vez más rebelde y más avesado, partía cabeza, metía bala. Hermano, nunca lo estorbó. ¿Cuál fue el destino de ese muchacho? Un día lo sacaron, ¿cómo es la palabra? Engañado. Oye, vámonos para acá, que para acá. ¿Me entiendes? Y lo estaban esperando para asesinarlo. Después, yo no sabía, después de un tiempo ya pasado como un año que yo me enteré. Y él, o sea, el papá de este joven, me miraba con odio. Como que yo le había tirado una maldición. Y yo le dije, la palabra de Dios dice claramente, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú sabías que tu hijo estaba mal, tú tenías que haberlo estorbado. Tú tenías que haberle dicho, vea mi hijo, ¿sabe qué? Aquí en mi casa usted no va a meter estas cosas. Si usted quiere, váyase para otro lado. Usted tiene su edad, ¿sabe qué? Váyase para otro lado. Pero aquí en nuestra casa tú no vas a traer esas cosas. Nunca lo hiciste. Porque lo amabas tanto a tu hijo que fuiste permisivo. Pero eso lo llevó ¿a dónde? A un destino trágico. Y lo dice la palabra del Señor. Vamos, si continuemos leyendo. Entonces, no corregir cuando se debe corregir es complicidad. ¿Sí o no? ¿Era cómplice, sí o no? Era cómplice. ¿Y Elí qué era de su hijo? Pues también era cómplice de las cosas abominables que hacían. ¿Ah? Por supuesto que sí. La quinta parte de esta predicación, voy a montar, la quinta parte le he puesto como nombre, la paciencia de Dios tiene un límite. Vemos en la palabra del Señor que Dios es grande en amor y misericordia, pero su paciencia tiene un límite. Lea conmigo, versículo número 27 al versículo número 34. Vamos a ver. Y vino un varón de Dios a Elí. Acuérdense que Elí era el que estaba a la cabeza en el tabernáculo. O sea, el hombre que debería estar más metido con Dios. Elí. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efob delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollar es pisotear. Dice, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿A quién amaba más Elí? Que a Dios. Si lo lee, versículo número 29, lea nuevamente. Dice que Elí amaba más a sus hijos que a Dios.
Por eso le permití hacer todas esas abominaciones. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿De qué forma? Permitiéndole a sus hijos que hagan lo que hacían. Dice, a ver, no más. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué? Acuérdese del garfio. Acuérdese del garfio. Elí sabía que los hijos hacían eso. ¿Ah? ¿Qué cosa? Un sacrilegio. ¿Ah? Que tenían en poco las ofrendas que el pueblo llevaba con mucha reverencia a Jehová. Elí sabía todo eso. Y Elí, vivan nomás tranquilos, mijos, no pasa nada. Aquí yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. No pasa nada. Pero le llegó, ¿qué cosa? ¿Ah? Esta palabra a Elí. Ahora una pregunta, mi hermano, mi hermana. Imagínenselo a Elí. ¿Cómo está Elí escuchando a este hombre de Dios que le está revelando lo sucio que está su corazón? ¿Se lo imagina Elí? ¿Cómo estaría? Contento. Ay, me está hablando Jehová. ¿Ah? Dice el versículo número 29. El 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, aquí va la sentencia. O sea, ¿qué cosa? De que la paciencia de Dios, una muestra de que la paciencia de Dios, ¿qué cosa? Tiene un límite. 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué estaba haciendo Elí? Lo estaba deshonrando. Los hijos de Elí, ¿qué estaban haciendo? Deshonrando a Dios. Entonces Dios dijo, como tú no me honras a mí, porque te falta conocimiento, y tu hijo también, entonces yo cómo te puedo honrar si tú me estás deshonrando. Continúa leyendo, dice ahí, a ver, ya, a los que me honran, ¿no? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí lo lee? Pero pastor, esto era en el Antiguo Testamento. Dios no cambia. Esto sigue sucediendo, mis santos hermanos. Dice ahí, dice 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Preste mucha atención. Elí y sus hijos eran privilegiados. Ellos eran privilegiados. Dios los bendecía enormemente a Elí y a sus hijos. Pero como me has deshonrado, le dice Dios a Elí, tú y los tuyos, ya de tu casa no va a haber descendencia. No va a haber descendencia. Y de los que quedan de ti, van a vivir en la pobreza. ¿Sí? Y eso nos pasa, hermano. Muchas veces Dios nos da un ministerio, un cargo en una iglesia para servirle, pero como que yo voy a estar ministrando 4 personitas, no. ¿Sí me hago entender? Ahí en ese tiempo iban muchísimas personas al templo. Ellos tenían ya bastante. Dice que estaban gordos. Los hijos de Elí no eran flacos. Estaban bien alimentados, bien comidos. Los hijos de este hombre. Y Elí también era gordote, dice la Biblia. Que más adelante usted lo puede leer. Murió desnucado porque era pesadísimo, dice la palabra de Dios. Entonces dice, me quedé en el 33, ¿no? El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar se va a consumir tus ojos y llenará tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, yo no quiero ya sacerdotes de tu familia, yo ya no quiero que nadie me sirva. Eso lo está diciendo Dios a Elí en otras palabras. De tu hijo, de tu familia, yo no quiero que nadie me sirva. Nadie. Yo no quiero que ya nadie me sirva. Eso lo dice el Señor. Dice, y te será por señal esto. O sea,
O sea, el varón de Dios le está diciendo esta profecía dura a Elí. Y quizás Elí, como también un hombre que le faltaba conocimiento, dice que él haber dicho, bueno, ¿será este mensaje de Dios o no será de Dios? Y Dios le pone una firma. Dice 74, y será por señal, ¿ah?, esto que acontecerá a tus hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Cualquier persona en estos tiempos, ¿qué diría? No, yo reprendo al diablo, yo no recibo, se seca esa palabra, yo no recibo eso de parte de Dios. Fuera, aquí, vete. Usted no es de Dios. A mí me tiene que traer palabra de bendición. ¿Quién va a traer palabra de maldición? Vaya, mi hermanito. Eso es lo que hacen muchos en estos tiempos. Tremendo. La paciencia de Dios tiene un límite. Dios no actúa de loco, mis santos hermanos, mis santas hermanas. Dios, nuestro Dios, nunca actúa, nunca ha actuado ni actuará de loco. Dios siempre envía, ¿qué cosa? Una advertencia. Cuando Dios, vemos en todo el panorama bíblico, hermano, cuando Dios iba a hacer algo a alguien, al pueblo, sobre todo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, o a un rey, o a un sacerdote, a una persona, Dios siempre le mandaba una advertencia. Siempre. A nadie le pasó algo de que, uy, no, yo no sabía esto. No, Dios siempre nos advirtió. Dios siempre nos ha advertido, iglesia. Siempre le ha advertido a cada uno de nosotros. Siempre lo ha hecho Dios. Porque Dios es bueno, grande en amor y misericordia. En ese entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó un profeta. Porque en aquel entonces la iglesia era guiada por profetas. En este tiempo somos guiados por el Espíritu Santo. Oye, el Espíritu Santo nos corrige, te dice, estás mal, estás bien, o sea. Pero en ellos no había arrepentimiento, hermanos. Así como en muchos pastores que están en los púlpitos, hermanos. Yo ando en este panorama, hermano, y veo cosas tristísimas, hermano, que me llevan a mí a temblar en lo secreto y decir, Señor, yo no quiero ser un hipócrita, yo no quiero ser un pastor hipócrita, Señor. Yo no quiero ser un hipócrita, Señor. Predicar una cosa que no vivo, Señor. No, Señor, yo no quiero esto. Por las cosas que veo, que me entero, mis santos hermanos, que suceden. Porque sé que Dios es bueno. Y que para mí esto es un privilegio. Ser siervo, ser ministro de su palabra, estar en esta pequeña iglesia, compartir su palabra, para mí es una bendición y yo lo aprecio mucho, mis santos hermanos. Y claro, lo que me tiene aquí no es predicar, no, es saber que soy su hijo, pero esto es un privilegio que Dios me ha dado. Y tengo que portarme a la altura de lo que Dios me ha confiado. Gloria a Dios. Acompáñame por favor a Eclesiastés 8:1. Eclesiastés 8:11. ¿Lo tiene? Ayúdame, por favor. Por cuanto no se ha ejecutado luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El corazón de los hombres está dispuesto ¿para qué? Para hacer el mal. Dios es paciente, pero no tolera el pecado para siempre. Indefinidamente no. Especialmente en quienes. En quienes ministran su palabra. Acuérdense de Jesús. Jesús con los pecadores, ¿cómo era Jesús con los pecadores? Wow, lleno de amor, lleno de gracia. Venían hasta la noche para que sáname Jesús, y Jesús los sanaba. Jesús les daba de comer, Jesús los atendía muy bien. Pero ¿cómo era el trato de Jesús con aquellos que le servían a Dios y que estaban mal? ¿Cómo era el trato? ¿Igual o era duro? Jesús con los fariseos, ¿cómo le decía? Fariseos hipócritas le decía. Pero no se lo decía con odio, no. Se lo decía con autoridad, porque esa era la realidad espiritual de ellos.
que eran sepulcros blanqueados. El sexto punto de esta predicación le he puesto por título: el juicio de Dios alcanza incluso a los inalcanzables. Porque vemos nosotros en esto, mis amados hermanos, de que Elí, por más que era la cabeza en el tabernáculo, hermano, claramente, ¿qué cosa? El juicio de Dios lo alcanzó a él y a sus hijos. Acompáñame, 1 Samuel 4, versículo número 10 y 11. Dice así: pelearon pues los filisteos contra Israel. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. ¿Se imagina 30,000 hombres muertos toditos? Dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Ah? Sigue leyendo. Dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Sigue leyendo. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Elí sabía o no que los hijos habían cogido el arca para llevársela como amuleto para la guerra? Por supuesto que sí. Elí permitió que los dos hijos, Ofni y Finés, sacaran el arca del lugar santísimo y se la llevaran como un amuleto. Ellos decían, si llevamos el arca, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo número 12. 1 Samuel 4, capítulo 4, versículo 12. Estamos yo les dije en el 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Porque el arca de Dios se la había llevado para allá Ofni y Finés. ¿Ah? Estaban mal Ofni y Finés delante de Dios. ¿Me hago entender? Ellos estaban ministrando a Dios sin Dios. Y ellos pensaban que Dios era un amuleto que estaba ahí en el arca. Oye, ¿sabe que si llevamos el arca con nosotros, Dios está ahí? Y si Dios está por nosotros, vamos a ganar la pelea. Pero Dios ya no estaba ahí. ¿Me hago entender? Porque Dios está donde se lo respeta. Dios está en todos lados, por supuesto que sí, mi hermanito. Pero Dios está donde se lo respeta. Por eso, hermano, yo hago respetar esta casa del Señor, aunque es chiquita. No, hermano, aquí tenemos que aprender a respetarlo a Dios. Eso muchos no entienden. Dios está donde se lo respeta, hermano. Dios ya no estaba con ellos, Dios no estaba en el arca. El Dios del arca ya se había ido lejísimo, hermano. Alabado sea su nombre. Siga leyendo. Ajá. A ver. Dice, llegando pues aquel hombre, parte B del versículo número 13, ¿no? Dice, llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¿Ah? Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dijo las nuevas a Elí. Era ya Elí, ¿de qué cosa? De edad de 98 años, mi hermano. Y sus ojos se habían oscurecido, era ciego. Dios lo había dejado ciego. Tanto espiritual, estaba ciego espiritual como físicamente. De modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla. Acuérdese que Elí estaba temblando, estaba tenso. Dice, he escapado hoy del combate. Y él le dijo, ¿qué aconteció, hijo mío?
Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Ahí Elí está pensando: ¿y mis hijos? ¿Qué habrá pasado con mis hijos? Dice: y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Te se acuerda el que caía para atrás? ¿Cómo es que caía para atrás? Condorito no era, Condorito. El que caía para atrás. Condorito era, ¿no? Imagínenselo a Elí escuchando tremenda noticia. Siga leyendo. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Mm? También le llegó juicio a él. ¿Sí lo notó? Así mismo viene juicio a muchas personas, hermano. Miren, es que puedo contarle testimonios, hermano. En los poquitos años que tengo, miren, conocí un varón en Durán. Este varón tiene, no sé, tenía o tiene una hija. No, eso no sé, tengo añísimo que no le veo. La hija se va a casar y ella me dice a mí: pastor, ore por mí porque me voy a casar, me dice. Yo le digo: ok. Entonces cuando yo oro, Dios me muestra que el muchacho con quien ella se va a casar no la ama, no la va a honrar, no va a ser de bendición para ella. Entonces por teléfono yo le digo: ¿sabes qué? Mira, yo he orado por ti y Dios quiere que te diga. Estaba convencido, hermano, que era Dios. Y digo: ¿sabes qué? Dios quiere que te diga de que no te cases con ese hombre, porque ese hombre no es de Dios. Ese hombre no te va a llevar por buen camino. Entonces ella me cuelga y le cuenta al papá, al pastor, bueno, en ese entonces. Entonces el papá me llama y me dice: pastor, quiero conversar con usted. Dice: